para que vean la magnitud de la preocupación que hay en el presidente y en el gobernador de la provincia. En el comienzo de ese informe dice que se presentan todos los indicios para un inminente colapso del sistema de salud. ¿Sí? Después saldrán a comunicarlo de la manera que les parezca. Vieron que no les gusta hacer alarmismo y no les gusta dar malas noticias al gobierno y entonces lo edulcoran, lo maquillan e intentan insertar optimismo. Nada. Estos son los datos duros que circulan en el informe secreto que manejan, los datos que manejan el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se las cuenten después a ustedes es otra historia? Estos son los datos duros. Si el distrito con más recursos ya no puede dar respuesta, se espera el colapso general del AMBA en su conjunto en pocos días. Ahora les voy a contar los datos. Uno de los datos más interesantes es que dice que antes de las restricciones estaban esperando para comienzos de mayo 35.000 casos por día. Dicen que hay un acelerado aumento de casos, que aumenta, bueno, avanza la saturación de terapias intensivas. Dice que de las dos cepas que están circulando, la de Reino Unido y la de Manaos, la que genera mayor transmisibilidad y rápida propagación acá en Argentina, ahora es la de Manaos. Cosa que no se admite demasiado en público. Todo el mundo dice, bueno, a veces sí, a veces no. Bueno, esto es lo que pasa. Admite que hay mayor internación en terapia intensiva de jóvenes no vacunados. La saturación de las terapias intensivas está provocando un aumento de las muertes. Si durante el año pasado, cada vez que un paciente entraba a terapia intensiva era cuestión de una moneda en el aire, cara o seca, había un 50% de posibilidades de supervivencia. O sea, uno entraba a la terapia intensiva, entraba un respirador y tenía mitad de posibilidad de vivir, mitad de posibilidad de morirse. Lo que dicen ahora es que ese margen se achicó. Ya no hay un 50% de posibilidad de supervivencia, sino solamente un 30, un 35. En algunos lugares de la Argentina ya se están aplicando los protocolos dramáticos para sacarle el respirador a una persona que consideran desahuciada y ponérselo a una persona más joven, con mayor esperanza de vida, con mayor expectativa de poder curarse. Otro de los problemas que se va a venir en estos días es la provisión de oxígeno. La gente que antes venía a atenderse a la ciudad de Buenos Aires, acá ya no hay más camas. Entonces de acá los están mandando a provincia. Lo mismo pasa con las vacunas. El 10% de los vacunados en Ciudad de Buenos Aires utilizaron una especie de alquimia para encontrar un domicilio que no tenían en provincia de Buenos Aires y lograron vacunarse. En general es gente mayor de 60 años porque la ciudad va más atrasada en edad que lo que va la provincia de Buenos Aires. Los datos no son transparentes. Si dicen que queda un 28% de camas restantes, ¿dónde está? Porque las camas no aparecen. El sector privado está utilizando ahora hospitales del sistema público en Ciudad de Buenos Aires. Para que vean que hay un ejemplo, también citado en el informe oficial, el Hospital Muñiz, ¿sí?, que es uno de los 4 hospitales que recibe mayor cantidad de gente con COVID, tiene un sector especial para la gente que viene de clínicas privadas. Así de dramática está la cuestión. Los datos que por ahora son secretos, los datos preocupantes que maneja el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires son estos. Todo esto se sabía hace un mes. El 25 de abril nosotros habíamos accedido al informe del Ministerio de Salud de Nación con datos de la provincia de Buenos Aires y con datos de la ciudad de Buenos Aires que hablaban de lo que iba a venir. Todo eso que ustedes escucharon desde hace un mes y sin embargo parece que ese mes no hubiera pasado. O sea, todo siguió tal cual se preveía y siguió empeorando. ¿Se pudo haber hecho otra cosa? Y ahora es una pregunta contrafáctica, como se dice en epistemología. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se pudo haber hecho? Se podría haber pensado otra cosa y tal vez. Pero ese es el informe anterior. Acá tengo el nuevo. El informe aquel era del 25 de abril. Yo tengo el informe, el mismo informe, los datos que maneja en serio el Ministerio de Salud al 20 de mayo, o sea, hace un día. Con este informe es que se decidió el confinamiento. La verdad es que lo que dice, incluso casi con las mismas frases, es lo mismo que decían hace un mes.
O sea que con ese diagnóstico de hace un mes, que más o menos es el mismo de ahora, el confinamiento se debió haber tomado hace un mes. Recuerden que los propios epidemiólogos, los especialistas, le decían al gobierno, estas medidas son cosméticas. Y así fueron cosméticas, porque los casos con esta restricción horaria, con el que algunos le llamaban toque de queda, que algunas provincias no quisieron hacer, el disparate de Córdoba, que ni siquiera quiso restringir la circulación nocturna y le estallaron los casos a 3.900 en un día de esta semana. Bueno, todo eso es lo mismo que se dice ahora, ya se sabía hace un mes. Hace un mes se debió haber tomado alguna medida fuerte. ¿Por qué no se la tomó? Porque estaba la pelea política. No solamente era la pelea política con Ciudad de Buenos Aires, también era la pelea política dentro del propio justicialismo con el gobernador Schiaretti en Córdoba, con el gobernador Perotti en Santa Fe, que no querían cerrar y decían, bueno, no, la gente, esto, lo otro. Les terminaron estallando los casos a todos los que no quisieron cerrar. Resistencia sociológica, decía el presidente Alberto Fernández esta semana en una entrevista que le hicieron en radio, y es así. Había una resistencia de una parte de la sociedad sobre la cual se montaron buena parte de los dirigentes, algunos opositores, otros justicialistas, como para decir no se puede hacer nada, siga, siga, y así terminó estallando todo y se llegó ahora al confinamiento. ¿Qué dice el informe? Dice, desde el comienzo del mes de abril se observa un acelerado aumento de los casos y se presentan todos los indicios para un inminente colapso del sistema de salud. Lo mismo que decía hace un mes. Dice también que según estimaciones realizadas a comienzos de abril, se esperaba para mayo un escenario de 35.000 casos solo en el AMBA para la primera semana de mayo. Fue lo que sucedió. No llegó en la primera semana de mayo este pico de 35.000 casos, sino que lo que tenemos hoy, estos días, varios días de 35.000, un día de 39.000 casos, se demoró por las medidas cosméticas, pero no bajó. ¿Sí? Recuerden eso que nosotros le decíamos, bajó un poquito la curva de casos, pero después volvieron a subir, y acá se ve en la curva que nosotros le citamos. Como siempre les digo, estos son los datos confiables. En la página Our World in Data es más o menos lo mismo que acaba de publicar el New York Times, que coloca a la Argentina en uno de los peores lugares del mundo en este momento con la epidemia. Acá está Uruguay, que está por arriba, y acá está la Argentina, lo que nosotros les decíamos. Cuando se tomaron estas restricciones que muchos consideraron cosméticas, los casos bajaron un poquito y ahora volvieron a subir. Acá este es el punto en el cual está la discusión entre el presidente y sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, que no quiso cerrar las clases presenciales. Bajaron un poco los casos a nivel país, vino el frío y los casos volvieron a subir. Esta es la realidad de los números, ¿sí? Y fíjense que estamos hablando de casos por millón de habitantes y Brasil tiene muchos menos casos por millón de habitantes que nosotros. Ustedes me dirán, bueno, no están contabilizados, Brasil tiene un sistema de salud que no los contabiliza. Bueno, ya ahí... Estos son los datos oficiales que se consideran y se analizan a la hora de ver qué está pasando en los países, en los diferentes países del mundo. En el caso de Uruguay es tan alto porque la población en Uruguay es pequeña, por eso los números van tan altos. Pero la India, que es el caso que hoy está siendo investigado como una terrible tragedia humanitaria, claro, son tantos que la cantidad de muertos se cuentan realmente de a miles, pero la India proporcionalmente está mejor que la Argentina. No importa la comparación, pero lo que sí importa es la evolución de los casos. Bajó un poquito cuando se hicieron esas restricciones, que eran leves, hace un mes. Cuando vino el frío, volvieron a subir. ¿Qué dice el informe hoy? Los servicios de atención, especialmente las internaciones hospitalarias en camas de terapia intensiva, se encuentran en situación de congestión y potencial colapso. Lo mismo que decían hace un mes. Exactamente lo mismo. Entonces, si ahora se tomaron estas medidas de confinamiento, es porque hace un mes también estaban y hace un mes también se tuvieron que haber tomado. Para establecer una comparación en términos epidemiológicos, en los últimos 15 días la incidencia de los casos en AMBA fue de 731 casos cada 100.000 habitantes. Bueno, cita una cantidad de cifras, no los voy a aburrir con esto, pero el detalle de casos, el diagnóstico es el mismo de hace un mes.
Acelerado aumento en la incidencia de casos, aumento de las internaciones en terapia intensiva, circulación comunitaria de las variantes del Reino Unido y de Manaos, incremento de la internación en edades, o sea, de internación en terapia, en edades donde la población no se encuentra vacunada, aumento de personas fallecidas en terapia intensiva por diagnóstico COVID, municipios del AMBA con aumento crítico de casos. Este es el diagnóstico oficial. Esto es con lo que se decide, pero es lo mismo que yo les mostré, que nosotros les habíamos contado hace un mes. Fíjense el mes que se perdió. El mes que se perdió, se tomaron restricciones que podrían tal vez haber bajado un poco la curva. No hubo el coraje político para tomarlas, se bajó un poquito, esperaron a ver qué pasaba, los casos volvieron a subir. Ahora vean la curva de muertes, porque esta es la curva más dramática en definitiva. ¿Se acuerdan que yo hace un mes más o menos, un poco más, les dije, ojo que la Argentina va a terminar pasando a Brasil en muertes cada millón de habitantes? Bueno, por ejemplo, siempre el caso de Uruguay es altísimo, pero este era el caso de Brasil. Esta era la segunda ola de Brasil, que fue motivo de atención en todo el mundo. Nosotros veníamos bajo porque la segunda ola nos hizo precio. Demoró un tiempito llegar acá. Venía Brasil altísimo, pico de muertes. Un momento dado empezó a bajar Brasil y nosotros vean lo que pasó. Cuando yo les empecé a mostrar estos gráficos, la curva estaba por acá. Era el momento en el cual se sabía todo esto. Y todos decíamos, che, ojo que si no hacen algo drástico, la curva va a cruzar a la de Brasil. La cruzó. Y no solo la cruzó, cada vez se separa más. Y vean cómo sube, vertical. Esta es la situación real hoy de la Argentina. Claro, cuando uno escucha la gente que se queja porque dice, bueno, no puedo abrir mi local, no puedo abrir... yo he escuchado, por ejemplo, a gente del mundo de los teatros diciendo, no, ¿y qué pasa con los sistemas de ventilación? ¿Saben qué, muchachos? Hay un punto donde uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo importante y qué es lo accesorio? Efectivamente, está la mala experiencia del año pasado, cuando el gobierno, en la desesperación por ver que se le venía la ola de coronavirus y le iban a pasar las escenas multiplicadas por lo mal que estaba el sistema sanitario en la Argentina, por 100, por 1000 o por lo que quieran, y la gente se iba a morir por las calles, dijo, bueno, cuarentena, cuarentena, se enamoraron de la cuarentena, prolongaron la cuarentena y esto generó que hoy por hoy cualquier confinamiento genera protestas por las dudas. Pero la verdad es que esta es la realidad. El crecimiento vertical de muertes que ha hecho que la Argentina esté peor hoy que Brasil. El New York Times, en el mismo sentido, con estos mismos datos o parecidos, publicó un mapa donde coloca a la Argentina, o sea, es de más claro a más oscuro, y la Argentina está en los sectores más oscuros, solamente superado, por esta cuestión de proporción de población, por Uruguay y por Paraguay. Pero la Argentina, un país mediano que integra el G20, acá está el mapa. Miren el color de la Argentina. Claro, Uruguay está casi en negro, ¿sí? Pero la Argentina está en un bordó oscurito, ¿eh? Y vean cómo están los demás países del mundo. Salvo esto que es Suecia, que está oscuro también. La Argentina está muy complicado. Brasil menos. Está bien, con todas las particularidades del caso. Brasil es más grande, todo lo que ustedes quieran. Costa Rica tiene también un severo problema de casos hoy. Pero la Argentina, este es el lugar donde hoy está la Argentina. Y por eso el gobierno, que recuerden que hasta el propio presidente Alberto Fernández decía esta semana no hay condiciones para volver a fase 1, frente a todos estos datos tuvo que volver a este confinamiento. Dice el New York Times, la Argentina con 54 casos cada 100.000 personas está pintada de bordó, uno de los colores más intensos, y solo superada por Uruguay, que tiene 88 casos cada 100.000 habitantes en los últimos días y aparece pintado en un tono oscuro, casi negro. Esta situación, ¿cuánto tiempo se perdió por discusiones políticas? ¿Cuánto tiempo se perdió? ¿Qué va a decir la Corte Suprema ahora? Que decían, bueno, no hay evidencias de lo que está diciendo el gobierno y de las cosas que van a pasar. A ver si podemos volver a la curva de casos. No hay evidencia. ¿Y eso qué era? ¿Y esto? No hay evidencias. Este es el punto donde hay que decir, bueno, ¿saben qué? Si esto es una emergencia,
y no hay ninguna duda en todo el mundo de que esto es una emergencia en la cual nadie sabe cómo carajo actuar, por lo menos pongámonos de acuerdo que es una emergencia. Y pueden pasar cosas que suceden en las emergencias. De eso se trata. Cuando yo pienso en lo que dijo la Corte Suprema, decir, no hay evidencias, entonces que cada distrito haga lo que le parezca. Bueno, ahí está. Así terminaron las cosas. La provincia de Córdoba, un caso que, claro, nosotros acá desde Buenos Aires decimos, bueno, bastante quilombo tenemos con las dos administraciones que no se ponen de acuerdo, capital y provincia de Buenos Aires, se terminan peleando. Pero en Córdoba dejaron seguir la circulación, no restringieron ni siquiera los restaurantes, dejaron que las cosas siguieran y los casos se les fueron para arriba de una manera casi vertical. Entonces, no es solamente una polémica entre Rodríguez Larreta, que quiere ser candidato a presidente, y Alberto Fernández, que busca la reelección, y Kicillof, que está en provincia de Buenos Aires. No es solamente esa polémica, también es una polémica donde los gobernadores no querían tomar las medidas antipáticas y querían que las medidas antipáticas las tomara el gobierno. Finalmente, el gobierno queda identificado con las medidas antipáticas, pero cuando uno desglosa todas las cosas, dice, che, la oposición reclama cada vez más testeos, que faltan testeos, pero los testeos corresponden a cada una de las jurisdicciones. Entonces, ¿quién es el que no testea? Los sanitaristas opositores dicen, bueno, hace falta más testeos y más aislamiento, pero cuando uno va a los distritos testean, incluso los distritos opositores testean poco. Y cuando uno va a decir, bueno, la política de aislamiento, sí, pero las políticas de aislamiento son resistidas porque son consideradas un ataque a la libertad y ya se sabe que el aislamiento en las casas no funciona, más allá de la responsabilidad individual. Entonces este es el problema. Argentina hoy está en uno de los peores lugares del mundo de la pandemia y todavía la dirigencia política sigue especulando sobre si le conviene o no tomar medidas antipáticas. Así estamos. Nosotros, por lo pronto, lo único que podemos hacer es contarles los datos con los cuales se toman las decisiones y contarles que a veces hay que tomar medidas antipáticas. Es así. Con estos datos se tomaron estas medidas, pero se conocían hace un mes. Se perdió un mes. Bienvenidos. Esto es GPS.